Es común que en algún momento de nuestras vidas nos enfrentemos a ese sentimiento pesado de no ser lo suficientemente buenos o de sentirnos atrapados en un ciclo autodestructivo. Esta sensación no es nueva ni única. Grandes pensadores y psicólogos han abordado este tema en profundidad y uno de ellos fue Carl Jung. A través de su estudio del inconsciente, los arquetipos y el desarrollo del sí mismo, Jung nos ofrece una perspectiva poderosa para comprender este estado mental y emocional. Cuando hablamos de un limbo autodestructivo, estamos refiriéndonos a esa fase de nuestra vida en la que pareciera que no podemos avanzar ni retroceder. No logramos tomar decisiones claras, seguimos repitiendo comportamientos dañinos y lo peor es que, en el fondo, somos conscientes de que nos estamos haciendo daño. Jung describiría esta situación como un conflicto entre el ego y el inconsciente. El ego, la parte consciente de nosotros, se aferra a lo que conoce, mientras que el inconsciente lucha por traer a la luz aquello que hemos reprimido. En la teoría junguiana, el sí mismo es el centro de toda nuestra psique. Es el núcleo de nuestra identidad verdadera. Cuando nos sentimos como basura, estamos ignorando o desconectados de ese sí mismo. En su lugar, estamos aferrados a un ego herido, una imagen distorsionada de quienes creemos ser. A menudo, el limbo autodestructivo surge porque no hemos logrado integrar aspectos de nuestra sombra, esa parte de nosotros que preferimos negar o esconder, ya que contiene deseos, miedos y traumas que no encajan con la imagen que queremos proyectar al mundo. Para Jung, la sombra es una parte fundamental del ser humano. Todos tenemos una sombra, formada por aquellos aspectos de nosotros mismos que hemos reprimido o ignorado porque nos parecen inaceptables. Pero cuando evitamos confrontarla, crece y comienza a controlar nuestros pensamientos y acciones desde el inconsciente. Ese sentimiento de estar atrapado, de autodestrucción, es muchas veces el resultado de no haber integrado nuestra sombra. Nos enfrentamos a una batalla interna en la que negamos quiénes somos realmente, lo que crea un ciclo en el que nos saboteamos a nosotros mismos una y otra vez. Cuando estamos atrapados en este limbo autodestructivo, nuestras acciones comienzan a reflejar lo que Jung llamaría la activación de la sombra. Por ejemplo, podríamos notar comportamientos compulsivos como recurrir a vicios, sabotear relaciones o procrastinar constantemente nuestras metas personales y profesionales. Esta autodestrucción no ocurre por casualidad, es la sombra intentando salir a la luz, pero en lugar de manifestarse de manera constructiva, como el desarrollo personal o la expresión creativa, lo hace de manera destructiva, porque no hemos aprendido a lidiar con ella de forma consciente. Es aquí donde podemos comprender la profundidad de las enseñanzas de Jung. Lo que no enfrentamos conscientemente termina controlándonos desde el inconsciente. Cuando no reconocemos nuestra sombra y nuestras emociones reprimidas, éstas encuentran formas dañinas de salir a la superficie. Nos sentimos como basura, porque en realidad hemos perdido la conexión con nuestras verdaderas necesidades y deseos. Estamos atrapados en un ciclo donde evitamos ver lo que realmente está sucediendo en nuestro interior. Uno de los mayores obstáculos en este proceso es el ego. Jung habló del ego inflado como una construcción que se forma a través de nuestras experiencias de vida y a menudo está demasiado apegado a una idea de perfección o de éxito que no se alinea con nuestra realidad interior. Nos sentimos insuficientes porque el ego no exige ser algo que no somos o que no podemos alcanzar en este momento. Es un perfeccionismo destructivo que nos hace sentir que siempre estamos fallando, que no somos suficientes. Este ego inflado no quiere enfrentar la sombra porque al hacerlo significaría admitir vulnerabilidad, inseguridades y defectos. Cuando sentimos que estamos en un limbo, es porque hemos llegado a un punto de fricción. El ego se resiste a cambiar, pero la sombra sigue presionándolo para ser reconocida. Este conflicto interno crea una sensación de estancamiento. Estamos atrapados en la mitad, incapaces de avanzar porque no hemos confrontado las partes más profundas y oscuras de nuestra psique. Para romper este ciclo autodestructivo, Jung propone una solución que, aunque parece simple, requiere valentía: integrar la sombra.
La integración no significa eliminar las partes de nosotros que consideramos negativas, sino aceptar que forman parte de quienes somos. Debemos aprender a ver nuestra sombra sin juicio y con compasión, lo que nos permitiría transformar su energía destructiva en una fuerza creativa. Este proceso comienza cuando dejamos de huir de los sentimientos de insuficiencia, dolor o vergüenza, y comenzamos a preguntarnos, ¿qué me está mostrando este dolor sobre mí mismo? ¿Qué parte de mí estoy ignorando? Al hacernos estas preguntas, comenzamos a desmantelar el poder de la sombra que tiene sobre nosotros y poco a poco recuperamos el control sobre nuestras acciones y emociones. Carl Jung introdujo el concepto de individuación, que se refiere al proceso mediante el cual una persona llega a ser quien realmente es, integrando todos los aspectos de su ser, incluidos aquellos que ha reprimido. En el corazón de este proceso está la confrontación con la sombra y la reconciliación entre el ego y el inconsciente. Jung creía que solo cuando somos capaces de enfrentarnos a nuestra oscuridad podemos alcanzar un estado de totalidad. Este viaje hacia la individuación es desafiante, ya que implica dejar de lado las máscaras que hemos construido para agradar a los demás y enfrentarnos a nuestra vulnerabilidad. Aquellos que se sienten como basura están en realidad en un punto crítico de este proceso. Están al borde de una transformación, pero la resistencia del ego puede mantenerlos atrapados en el limbo autodestructivo. El ego, temeroso de lo desconocido, evita el cambio y perpetúa los patrones de autodestrucción. Sin embargo, es este preciso el momento en el que se debe actuar con conciencia. Jung también habla de los arquetipos, imágenes y patrones universales que residen en nuestro inconsciente colectivo. Estos arquetipos, como el héroe, el sabio o el tirano, influyen en nuestra conducta y percepción de la realidad. En el contexto del limbo autodestructivo, uno de los arquetipos más relevantes es el héroe caído. Este es el individuo que ha experimentado grandes expectativas sobre sí mismo, pero al fracasar, cae en un ciclo de autocrítica incapaz de aceptarse con sus imperfecciones. Es común que cuando nos sentimos que hemos fallado, adoptemos un arquetipo del héroe caído. Esto puede ocurrir cuando nos comparamos constantemente con los logros de los demás, alimentando una narrativa de derrota y de evaluación personal. Jung diría que, para superar este estado debemos aprender a adoptar un nuevo arquetipo, el del guerrero interior, que no es aquel que gana siempre, sino el que lucha para conocerse y mejorar a sí mismo, independientemente de las circunstancias externas. La transformación comienza cuando aceptamos que la perfección es una ilusión. El héroe caído que llevamos dentro no necesita ser rescatado por alguna fuerza externa, sino que debe ser sanado desde dentro. La aceptación de nuestra sombra, de nuestros fallos y limitaciones, nos permite conectarnos con nuestra humanidad y con la realidad de que somos seres en constante evolución. Este proceso de curación también involucra aprender más allá del ego, que busca la validación externa, y enfocarnos en la validación interna. Esto requiere cultivar una relación más honesta con nosotros mismos, basada en la autoaceptación, en lugar de depender de estándares impuestos por la sociedad. Solo cuando aceptamos nuestra sombra y reconocemos nuestras luchas internas, podemos liberarnos del ciclo autodestructivo y comenzar a experimentar un sentido más profundo de plenitud. Carl Jung subraya que el viaje hacia la individuación y la integración de la sombra no es un proceso inmediato ni lineal, requiere tiempo y sobre todo autocompasión. La autocompasión es fundamental para salir del limbo autodestructivo, porque rompe el ciclo de autojuicio severo que mantiene el ego atrapado en su narrativa de insuficiencia. Nos permite ser testigos de nuestras caídas sin condenarnos por ellas, reconociendo que los errores son parte inevitable de nuestro crecimiento. Sin embargo, esta autocompasión no debe confundirse con complacencia. No se trata de justificar comportamientos autodestructivos, sino de mirarlos con honestidad y con el deseo de aprender de ellos. El poder transformador de la autocompasión radica en que nos da el espacio mental y emocional para cambiar sin el peso de la culpa constante. En lugar de sentirnos como basura, cada vez que fallamos, comenzamos a ver esos momentos como oportunidades para aprender algo valioso sobre nosotros mismos. Una vez que hemos aceptado nuestra sombra y comenzamos a tratarnos con autocompasión, es fundamental tomar acciones conscientes para romper con los patrones autodestructivos. Jung argumentaba que el simple conocimiento de nuestra sombra no es suficiente. Necesitamos actuar de manera alineada con ese nuevo entendimiento.
Esto implica hacer cambios en nuestras rutinas, relaciones y actitudes hacia nosotros mismos. Tomar acción consciente puede ser algo tan simple como establecer límites saludables, evitar situaciones que nos llevan a repetir comportamientos dañinos o buscar el apoyo de personas que estén en un camino similar de autoconocimiento. El objetivo no es eliminar por completo nuestros patrones destructivos, ya que siempre serán parte de nuestra humanidad, sino reducir su influencia sobre nuestras decisiones. Cuando logramos integrar la sombra y actuamos con conciencia, experimentamos lo que llamaría un renacimiento psicológico. Este renacimiento no es un momento específico, sino un proceso gradual de crecimiento en el que dejamos de identificarnos con las narrativas limitantes del ego y comenzamos a vivir más alineados con nuestro sí mismo. El limbo autodestructivo, que antes parecía insuperable, se convierte en un puente hacia una vida más auténtica y plena. Este renacimiento también nos permite conectarnos con una versión más resiliente y equilibrada de nosotros mismos. El sentimiento de ser una basura pierde su fuerza porque ya no necesitamos cumplir con las expectativas del ego inflado. En su lugar, nos valoramos a partir de nuestra capacidad de aprender y de crecer y aceptarnos tal como somos. La enseñanza más profunda que podemos extraer de Jung es que, a pesar del dolor y la confusión que trae el limbo autodestructivo, esta es una oportunidad para conocer nuestras profundidades y transformar nuestras vidas desde dentro. Cuando nos sentimos que no valoramos nada o no estamos atrapados en patrones dañinos, lo que realmente está ocurriendo es que nuestra psique nos está llamando a cambiar, a integrar nuestra sombra y a encontrar el equilibrio entre